¿Alguna vez te has preguntado qué sucede en el cielo mientras tú estás aquí, viviendo tu día como cualquier otro? No en las iglesias, no en los altares adornados, no en las procesiones que recorren las calles, en el cielo. En ese lugar donde el tiempo no existe como lo conocemos, donde cada misterio de la fe no es un recuerdo sino una realidad viva y presente. Hay un día en el calendario que el cielo no trata como los demás. Un día en que algo ocurre allá arriba que aquí abajo casi nadie ha sabido ver. Santa Teresa de Jesús lo supo, lo contempló, lo vivió en su propia alma con una intensidad que la dejó sin palabras durante horas. Y lo que escribió después de ese silencio es lo que hoy por fin vas a escuchar. Ese día es el 25 de marzo, y lo que ocurre en él no es lo que la mayoría imagina cuando escucha la palabra anunciación. No es solo el recuerdo de un ángel y una joven en Nazaret. No es solo una página del Evangelio que se lee una vez al año y se guarda hasta la siguiente. Teresa entendió algo sobre ese día que sus propios confesores tardaron en comprender. Algo que tiene que ver con lo que el cielo hace cada vez que esa fecha llega y con lo que le ocurre al alma que se abre a ese misterio en lugar de dejarlo pasar. Lo que vas a recibir hoy no es una lección, es una invitación. Una que lleva siglos esperándote y que hoy llega exactamente cuando la necesitas. Hay santos que aman a Cristo desde la distancia. Lo contemplan, lo veneran, le rezan con fidelidad y devoción. Y hay santos que aman a Cristo desde adentro, desde un lugar tan profundo que ya no saben dónde termina su alma y dónde empieza el misterio que los habita. Teresa de Jesús pertenecía a esa segunda categoría. Y el misterio que más profundamente la habitó, el que ella misma identificó como el centro secreto de toda su vida interior, no fue la pasión, aunque la pasión la hizo llorar durante décadas. No fue la resurrección, aunque la resurrección era su esperanza más firme. Fue la encarnación, el misterio de que Dios se hizo hombre. Para muchos católicos devotos, la encarnación es el primer misterio gozoso del rosario. Es la escena del ángel Gabriel, la habitación sencilla en Nazaret, el sí de María. Es algo hermoso, algo que se contempla con ternura y luego se guarda hasta la siguiente vez que se reza el rosario. Pero para Teresa, la encarnación no era un misterio entre otros. Era el misterio desde el cual todos los demás cobraban sentido. Era el punto donde el cielo y la tierra se tocaron de una manera que nunca antes había ocurrido y que cambió para siempre la naturaleza de lo que somos como seres humanos creados a imagen de Dios. Ella lo escribió con una sencillez que desarma. En su libro de la vida, cuando intenta explicar por qué la humanidad de Cristo era para ella la puerta de toda contemplación, no usa palabras complicadas ni argumentos teológicos elaborados. Dice, en esencia, que no comprendía cómo el alma podía llegar a Dios si no era a través de aquel que, siendo Dios, quiso ser también hombre. Que intentar subir directamente a la divinidad pura, saltándose la humanidad de Cristo, era como intentar volar sin haber aprendido primero a caminar. Y que la encarnación era precisamente eso, el camino hecho carne, el puente construido desde el otro lado del abismo. Esta comprensión no llegó a Teresa de golpe. Llegó despacio, a lo largo de años de oración silenciosa, de fracasos espirituales, de comienzos y recaídas que ella misma describe con una honestidad que todavía hoy asombra. Durante casi 20 años, Teresa vivió una vida religiosa que ella calificaba de tibia. Rezaba, cumplía con sus obligaciones, mantenía las formas externas de la devoción, pero por dentro algo no terminaba de encenderse, algo faltaba. Y lo que faltaba, entendería después, era precisamente eso, el encuentro real y personal con la humanidad de Cristo. No como doctrina, no como dato, como presencia. El momento en que eso cambió lo describe en el libro de la vida con una precisión que hace pensar que ocurrió ayer.
fue frente a una imagen de Cristo llagado. Una imagen que no era suya, que alguien había traído al convento temporalmente. Teresa la vio y algo en ella se rompió de una manera que no se rompía desde hacía años. No fue un arrebato emocional, fue un reconocimiento. La sensación de ver por primera vez a alguien que siempre había estado ahí, mirándola, esperando que ella levantara los ojos. Desde ese momento, la encarnación dejó de ser para Teresa un misterio que se contemplaba y se convirtió en uno que se habitaba. Y entre todos los días del año en que ese misterio podía contemplarse con mayor profundidad, había uno que para ella tenía un peso distinto. Un día en que el cielo no solo recordaba lo que había ocurrido en Nazaret, sino que, de alguna manera que la razón humana apenas puede rozar, lo actualizaba. Lo hacía presente de nuevo con toda su fuerza original. Ese día era el 25 de marzo. Teresa no llegó a esa convicción por devoción sentimental. Llegó a ella a través de la oración prolongada, a través de lo que ella llamaba la oración de recogimiento, ese estado en que el alma se retira de los sentidos y entra en un silencio tan profundo que comienza a percibir cosas que en el ruido del día ordinario son completamente invisibles. Y en ese silencio, en esa quietud que ella cultivó durante años con una disciplina que muy pocos comprenderían desde afuera, Teresa empezó a notar algo sobre el 25 de marzo que la dejaba inmóvil cada vez que se acercaba esa fecha. Algo que sus confesores no esperaban escuchar cuando ella intentaba describirlo, porque lo que Teresa percibía en ese día no era solo la conmemoración de un evento pasado, era la presencia de algo que el cielo hacía activamente en esa fecha. Algo que ocurría allá arriba con una intensidad que se derramaba hacia abajo, hacia la tierra, hacia las almas que estaban en condiciones de recibirlo. Y lo que había que hacer para estar en esas condiciones era algo que Teresa conocía bien, algo que había aprendido no en los libros sino en el silencio de su celda, en las horas largas de la madrugada, cuando el convento dormía y ella permanecía despierta con una pregunta que no la dejaba en paz. ¿Qué vio Teresa en ese misterio que la dejó sin palabras durante horas? Para entender lo que Teresa percibía cada 25 de marzo, hay que entender primero cómo funciona el tiempo en el cielo. No el tiempo del reloj, no el tiempo del calendario que cuelga en la pared de la cocina. El tiempo de Dios. Y esto no es filosofía abstracta ni teología para especialistas. Es algo que Teresa intentó explicar con palabras sencillas, porque ella misma lo había experimentado en la oración y sabía que sus palabras nunca serían suficientes para abarcarlo del todo, pero que valía la pena intentarlo porque había almas que necesitaban escucharlo. En el cielo, los misterios de la salvación no son recuerdos, no son eventos que ocurrieron una vez y quedaron guardados en el pasado como fotografías en un álbum que nadie vuelve a abrir. Son realidades vivas, presentes, eternamente actuales. La encarnación no es algo que Dios recuerda con nostalgia desde la distancia del tiempo. Es algo que existe en su plenitud completa en el eterno presente de Dios. El instante en que el Verbo se hizo carne, el instante en que María pronunció su sí y el Espíritu Santo la cubrió con su sombra, ese instante no terminó. No se cerró como se cierra un capítulo de un libro. Sigue ocurriendo en la eternidad con toda la fuerza y toda la luminosidad del primer momento, sin que nada de su intensidad original se haya perdido. Teresa no lo explicaba con estas palabras exactas, pero lo que escribió en Las Moradas apunta exactamente hacia esto. Cuando describe las moradas más interiores del castillo del alma, cuando intenta comunicar lo que el alma experimenta en los estados más elevados de unión con Dios, habla de una comprensión de los misterios que es completamente diferente a la comprensión ordinaria que todos conocemos. No es que el alma piense en el misterio de la encarnación y lo analice con la mente como quien analiza un argumento o descompone una idea en sus partes. Es que el alma lo toca, lo habita desde adentro. Entra en él como quien entra en una habitación que siempre existió
pero cuya puerta nunca antes había sido capaz de encontrar. Y al entrar, descubre que esa habitación lleva su nombre escrito desde antes de que ella naciera. Y el 25 de marzo, decía Teresa, esa puerta está más abierta que en cualquier otro momento del año. No porque Dios sea más Dios ese día, no porque la gracia sea cuantitativamente mayor en esa fecha concreta que en cualquier otra, sino porque el misterio de la Anunciación tiene en el calendario litúrgico de la Iglesia un peso específico, una presencia especial que hace que las almas dispuestas a recibirlo encuentren el camino más despejado, la resistencia más baja, el acceso más directo a lo que normalmente solo se alcanza después de mucho esfuerzo y mucho tiempo. Como cuando el sol está en el punto exacto en que su luz entra directamente por una ventana que durante el resto del año permanece completamente en sombra. El sol no cambia, la ventana no cambia, la habitación no cambia, pero hay un momento preciso en que la alineación es perfecta y quien está sentado en el lugar correcto con la disposición correcta recibe algo que en otro momento del año no recibiría de la misma manera ni con la misma intensidad. Teresa había experimentado esto, no una vez, en un momento aislado que pudiera atribuirse a la emoción o al cansancio, varias veces. A lo largo de años distintos, en circunstancias distintas, con estados de salud distintos y cargas distintas sobre los hombros. Y lo que experimentaba en esa fecha concreta la dejaba en un estado que ella describía con una palabra que usaba con mucho cuidado porque sabía perfectamente lo fácil que era malentenderla: embriaguez. No la embriaguez del vino ni la del entusiasmo emocional que viene y va según el estado de ánimo. La embriaguez del alma que ha recibido más de lo que puede contener en su vasija ordinaria y que necesita tiempo, silencio y quietud para comenzar a asimilar lo que acaba de tocar sin haberlo buscado con esfuerzo propio. Sus hermanas en el convento lo notaban sin necesidad de que ella dijera nada. Había días en que Teresa salía de la capilla con una quietud tan profunda, tan densa, tan diferente de su quietud habitual, que nadie se atrevía a acercarse a hablarle. No porque estuviera triste, ni ausente, ni enferma, sino porque estaba llena, completamente llena de algo que no cabía en la conversación ordinaria, en los pequeños asuntos del día, en las preguntas prácticas de la vida del convento. Y algunas de esas veces, si alguien tenía la curiosidad de consultar el calendario después de observarla, descubría que era el 25 de marzo. Pero lo más extraordinario no era lo que Teresa sentía en esos momentos de plenitud silenciosa. Lo más extraordinario era lo que ella decía que veía, no con los ojos del cuerpo, que en esos estados contemplativos profundos frecuentemente no percibían nada del entorno exterior, sino con lo que ella llamaba los ojos del alma. Y lo que los ojos del alma le mostraban en esa fecha no era la escena de Nazaret tal como aparece descrita en el Evangelio de Lucas. El ángel, la joven asombrada, la habitación sencilla en una aldea de Galilea. Era algo anterior a esa escena, algo que ocurría antes de que el ángel cruzara el umbral de esa puerta, algo que sucedía en el cielo mismo, en el instante que precedía al fiat, en el espacio eterno donde la voluntad de Dios tomó la forma de una pregunta dirigida a una criatura humana. Porque el sí de María no ocurrió en el vacío, ocurrió en respuesta a algo. Y ese algo tenía una dimensión celeste que los evangelios no describen con detalle, porque no era necesario describirlo para la fe, pero que la oración contemplativa puede rozar en sus momentos más elevados. Teresa rozó ese instante, lo contempló desde adentro con esos ojos del alma que años de oración silenciosa habían ido abriendo despacio. Y lo que vio la dejó con una pregunta que la acompañó durante años, que apareció en sus escritos de maneras distintas, que se coló entre las páginas de las moradas como una luz que no termina de nombrarse, pero que ilumina todo lo que la rodea. Una pregunta que tiene que ver con lo que el cielo hace con las almas humanas en ese momento preciso, con lo que ocurre allá arriba
no solo el día de la Anunciación original en Nazaret, sino cada 25 de marzo, desde entonces, año tras año, en el calendario litúrgico que la Iglesia guarda como custodia de los misterios, con lo que los ángeles hacen en ese instante, con lo que la Virgen hace, con lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen en ese momento que el calendario señala con una fecha y que la mayoría de las personas deja pasar ocupada en otras cosas, sin detenerse, sin levantar los ojos, sin saber lo que está perdiendo. ¿Y qué le ocurrió a Teresa en un 25 de marzo concreto que cambió para siempre el curso de toda su vida exterior e interior? Esa respuesta no está en un libro de teología. Está grabada en las piedras de un convento que todavía hoy existe y que lleva el nombre de un santo que Teresa eligió con una precisión que no fue accidental. El 25 de marzo de 1562, Teresa de Jesús fundó el convento de San José en Ávila. Esa fecha no fue una coincidencia. No fue el resultado de que los permisos llegaron ese día, de que las circunstancias se alinearon por azar, de que simplemente era el momento más conveniente según el calendario administrativo de la época. Teresa eligió ese día con una deliberación que ella misma dejó registrada en las fundaciones, y la razón que dio para esa elección revela algo sobre su comprensión del 25 de marzo que va mucho más allá de la devoción ordinaria. Fundar un convento en el siglo XVI no era un acto sencillo. Era un acto que requería permisos eclesiásticos, apoyo económico, la complicidad de personas influyentes y una voluntad capaz de resistir la oposición que inevitablemente venía desde múltiples frentes. Teresa había pasado meses navegando esa complejidad con una paciencia que le costaba, porque ella era una mujer de fuego interior y las esperas largas la consumían de una manera que solo la oración podía calmar. Había obstáculos desde la iglesia local, desde su propia comunidad, desde personas que dudaban de sus intenciones y de su cordura. Y sin embargo, cuando finalmente todo estuvo en su lugar y pudo elegir el momento para dar el paso definitivo, eligió el 25 de marzo, no el día siguiente, no la semana siguiente, ese día. ¿Por qué? Porque para Teresa, fundar una casa de oración en el día de la Anunciación era hacer algo que iba más allá del símbolo piadoso. Era colocar esa casa bajo el misterio más profundo que ella conocía. Era decirle a Dios, con el lenguaje de los hechos concretos: esta casa nace del mismo instante en que el Verbo decidió habitar entre nosotros. Esta casa es una respuesta al fiat de María. Esta casa existe porque la encarnación existe y porque todo lo que nace de la encarnación lleva en sí la semilla de lo que ese misterio contiene. Teresa entendía que los comienzos importan, que el momento en que algo nace lleva la impronta de ese momento para siempre, que una casa de oración fundada en el día de la Anunciación no era simplemente una casa de oración fundada en un día bonito del calendario litúrgico. Era una casa que nacía tocada por ese misterio, habitada por él desde su primer instante, marcada por el mismo sello que marcó el momento en que Dios entró en la historia humana, por la puerta que María le abrió con su consentimiento libre y total. Y esto lo sabía porque lo había visto. No lo había deducido teológicamente, aunque su comprensión teológica era más profunda de lo que sus contemporáneos muchas veces reconocían. Lo había visto en la oración. Lo había experimentado en esos 25 de marzo anteriores en que salía de la capilla llena de algo que no cabía en palabras. Lo había tocado en ese silencio interior donde las certezas que valen de verdad no llegan por el camino del argumento, sino por el camino del contacto directo con lo real. Pero hay algo más en esa elección de fecha que merece detenerse y mirarse despacio. Porque Teresa no eligió fundar el convento de San José el 25 de marzo únicamente por lo que ese día significaba hacia arriba, hacia el cielo. Lo eligió también por lo que ese día significaba para las almas que iban a vivir dentro de esas paredes, para las mujeres que iban a pasar su vida en ese espacio rezando, silenciándose, abriéndose a Dios en la quietud de la clausura.
Teresa quería que esas almas supieran desde el primer momento que vivían dentro de un misterio, que las paredes que las rodeaban no eran simplemente paredes de piedra en una ciudad de Castilla. Eran paredes que habían nacido el día en que el cielo y la tierra se tocaron de la manera más íntima que la historia ha conocido. Porque para Teresa, la vida de oración no era una actividad que el alma realizaba desde fuera del misterio, observándolo con devoción desde la distancia. Era una entrada, una participación real en lo que Dios hace, en lo que Dios es, en lo que Dios ofrece a las almas que se disponen a recibirlo con la misma disponibilidad con que María recibió al ángel en aquella habitación de Nazaret. Y el 25 de marzo era el día en que esa disponibilidad tenía en el calendario un nombre, una fecha, una presencia concreta que el alma podía tocar. Las hermanas que entraron por primera vez en el convento de San José ese 25 de marzo de 1562 no sabían todo lo que Teresa sabía. No podían saberlo. La comprensión de Teresa venía de años de oración profunda que no se transmite en una explicación, sino en una vida. Pero al cruzar ese umbral ese día, estaban entrando en algo que las marcaba aunque no lo vieran. Estaban comenzando una vida de oración bajo el signo del misterio que Teresa consideraba el más grande de todos los que la Iglesia guarda. Y Teresa sabía que ese comienzo importaba. Que lo que se planta el 25 de marzo crece de una manera que lo plantado en otros días no crece de igual modo. Que hay una fecundidad especial en todo lo que nace bajo ese misterio. Una capacidad de dar fruto que viene no del esfuerzo humano, sino de la gracia que ese día derrama con una generosidad que el alma contemplativa puede percibir, aunque no pueda explicarla. La pregunta más profunda seguía en pie. ¿Qué vio Teresa que el cielo hace exactamente en ese momento? ¿Qué ocurre allá arriba cuando la tierra celebra la Anunciación? ¿Y qué tiene eso que ver con lo que tú puedes recibir este 25 de marzo si sabes cómo disponerte? Esas respuestas estaban escritas en sus propias palabras, en las páginas que sus confesores le ordenaron llenar y que ella llenó con una obediencia que no le impedía decir exactamente lo que necesitaba decir. Las Moradas es el libro más difícil que Teresa escribió, no porque sea oscuro ni porque esté lleno de términos técnicos que requieran formación especializada. Es difícil porque habla de realidades que la experiencia ordinaria no conoce. Y hablar de lo que no se conoce desde adentro es siempre un ejercicio que la lengua realiza a tientas, buscando palabras que solo aproximan lo que intentan decir. Teresa lo sabía. Por eso en Las Moradas hay momentos en que ella misma interrumpe su propio discurso para decir que no encuentra las palabras adecuadas, que lo que está intentando describir supera lo que el lenguaje puede contener, que el lector tendrá que traer su propia experiencia de oración para llenar los espacios que las palabras dejan vacíos. Pero hay un pasaje en Las Moradas donde Teresa habla de la encarnación con una claridad que no necesita traducción ni interpretación. Un pasaje que sus confesores leyeron y que los dejó en silencio durante un tiempo antes de que pudieran responder. No porque fuera heterodoxo, sino porque era exacto, de una manera que los tomó por sorpresa. Exacto de la manera en que son exactas las cosas que alguien dice cuando las ha vivido desde adentro, y no solo pensado desde afuera. En sus propias palabras, Santa Teresa escribió que cuando el alma llega a las moradas más interiores y se une a Dios en lo más profundo de sí misma, comienza a comprender los misterios de la fe de una manera completamente diferente. No los comprende más, en el sentido de tener más información sobre ellos. Los comprende de otra manera. Los comprende desde adentro de ellos. Y el misterio de la encarnación, escribió Teresa, es el que más transforma al alma cuando se lo comprende de esta manera, porque es el misterio que contiene a todos los demás, como el árbol contiene en su tronco todas las ramas que van a nacer de él. Lo que sus confesores no esperaban escuchar era lo que Teresa añadía a continuación, porque Teresa no se quedaba en la contemplación abstracta del misterio.
Teresa describía lo que le ocurría al alma que entraba en ese misterio de verdad, no como ejercicio devocional, sino como experiencia real de unión. Y lo que le ocurría, escribió, era que el alma comenzaba a participar de algo que ella no podía producir por sí misma, ni comprar con ningún esfuerzo ascético, ni merecer con ninguna virtud acumulada. Comenzaba a participar de la misma lógica del amor que había llevado a Dios a hacerse hombre. La lógica de un amor que no se queda donde está, sino que desciende, que no espera a que el otro suba, sino que baja hasta donde el otro está, que no exige perfección como condición para el encuentro, sino que entra en la imperfección y la transforma desde adentro. Para Teresa, entender esto no era un avance intelectual, era una transformación. El alma que comprendía de verdad, desde adentro, lo que la encarnación significa, ya no podía vivir igual, ya no podía rezar igual, ya no podía mirar a las personas que la rodeaban de la misma manera en que las miraba antes, porque en cada persona veía ahora algo que antes no veía. La imagen de aquel que había decidido que esa imagen valía la pena de una vida entera, y de una muerte, y de todo lo que vino después. Y esto, escribió Teresa, era lo que el 25 de marzo ofrecía al alma de una manera singular. No que Dios fuera más generoso ese día que en cualquier otro, no que la gracia tuviera más potencia en esa fecha concreta, sino que el misterio estaba en ese día de alguna manera más cercano a la superficie, más accesible, como si la membrana que separa lo que vemos de lo que es estuviera más delgada, más permeable, más dispuesta a dejar pasar lo que normalmente necesita mucho más esfuerzo y mucho más tiempo para cruzarla. Sus confesores la escucharon decir esto y entendieron, finalmente, por qué Teresa insistía tanto en la fecha del 25 de marzo. No era superstición, no era piedad sentimental. Era una comprensión mística de cómo funciona el tiempo sagrado dentro del tiempo litúrgico de la Iglesia. Una comprensión que los grandes teólogos de la historia habían rozado en sus escritos, pero que Teresa había vivido en su propio cuerpo y en su propia alma, y que por eso podía describir con una precisión que los argumentos teóricos nunca alcanzan. Y lo que describía era esto, que el 25 de marzo, el alma que se dispone a contemplar la encarnación no lo hace desde la distancia de quien observa un evento histórico. Lo hace desde adentro de un misterio que está activo, que está vivo, que está sucediendo en el cielo con toda su intensidad original, mientras la tierra lo recuerda con sus oraciones y sus liturgias. Y que entrar en ese misterio ese día específico es como entrar en un río en el momento de mayor caudal. El agua es la misma que en cualquier otro momento, pero la fuerza que te lleva es incomparablemente mayor. Teresa cerró ese pasaje de las moradas con una frase que sus lectores han subrayado durante siglos, porque tiene la densidad de las cosas que se dicen una sola vez y que ya no necesitan ningún comentario. Dijo que el alma que ha entrado de verdad en el misterio de la encarnación ya no teme nada de lo que la vida pueda traerle. No porque se haya vuelto insensible al dolor ni indiferente al sufrimiento, sino porque ha comprendido desde adentro que Dios ya estuvo aquí, que Dios ya conoce esto, que Dios no habla de la condición humana desde la comodidad de la distancia, sino desde la experiencia directa y personal de haberla vivido desde adentro, con todo lo que eso implica. Y si Dios hizo eso, escribió Teresa, entonces ningún alma que lo haya entendido de verdad puede seguir viviendo con miedo. Pero Teresa no se quedaba en lo que el alma recibe. Teresa siempre preguntaba también por lo que ocurre del otro lado, por lo que pasa en el cielo mientras el alma contempla desde la tierra. Y esto es algo que muy pocas personas se detienen a considerar cuando piensan en la oración, porque estamos acostumbrados a pensar en la oración como un movimiento que va en una sola dirección, de nosotros hacia arriba. Nosotros pedimos, nosotros adoramos, nosotros agradecemos, nosotros contemplamos. El cielo recibe
El cielo responde si quiere y cuando quiere. Pero Teresa entendía la oración de otra manera. Para ella, la oración profunda no era un monólogo dirigido hacia arriba. Era una participación en algo que ya estaba ocurriendo. Era entrar en una conversación que había comenzado antes de que el alma abriera la boca. Una conversación que continuaría mucho después de que el alma volviera al silencio. Y el 25 de marzo, esa conversación tenía en el cielo una dimensión que Teresa intentó describir con palabras que sabía insuficientes, pero que era necesario decir. Lo que ocurre en el cielo el 25 de marzo, según la comprensión que Teresa desarrolló a lo largo de años de contemplación, no es una conmemoración. No es el cielo mirando hacia atrás con nostalgia hacia el momento de la Anunciación como nosotros miramos hacia atrás en nuestros recuerdos. Es el cielo habitando ese misterio en su plenitud eterna, con toda la alegría, con toda la luz, con toda la intensidad del instante original que no ha perdido nada de su fuerza, porque en la eternidad nada se desgasta, ni se enfría, ni se vuelve rutinario. Los ángeles, en la comprensión de Teresa, no son seres que contemplan el misterio de la encarnación con la misma distancia con que nosotros contemplamos una pintura hermosa en un museo. Los ángeles están dentro del misterio. Participan de él con una comprensión que supera infinitamente la nuestra, porque no tienen las limitaciones que nuestra naturaleza corporal y nuestra historia de pecado imponen a nuestra capacidad de ver. Y el 25 de marzo, decía Teresa, los ángeles hacen algo que ella percibía en la oración como una especie de movimiento, un giro de toda la corte celestial hacia ese instante eterno del fiat, una atención concentrada que se vuelca sobre el misterio con una intensidad que desde la tierra solo puede percibirse como calor, como luz, como esa sensación de plenitud que algunas almas contemplan en sus momentos de oración más profundas sin saber exactamente de dónde viene. La Virgen María, en ese momento, no es solo la protagonista de un recuerdo, es la madre del misterio que el cielo habita. Y Teresa tenía por la Virgen una devoción que no era sentimental ni decorativa. Era la devoción de quien ha entendido que María es la puerta por donde Dios entró en la historia humana y que por esa misma puerta el alma puede entrar en Dios de la manera más directa que existe. Cuando Teresa hablaba de María en el contexto de la Anunciación, no hablaba de una figura del pasado. Hablaba de una presencia activa, viva, operante, que el 25 de marzo está de alguna manera más disponible para las almas que la invocan, porque el misterio que la define en su plenitud está ese día en el centro de la atención de todo el cielo. Y el Espíritu Santo, ese que cubrió a María con su sombra en el instante de la encarnación, ese que hizo posible lo que ninguna ley natural hubiera podido producir, ese Espíritu que Teresa conocía bien porque había experimentado su acción en los momentos más transformadores de su vida interior, ese Espíritu está el 25 de marzo derramándose sobre la tierra con una generosidad que corresponde a la magnitud del misterio que ese día señala. Teresa lo decía con una imagen que viene de su experiencia de la oración de quietud. Cuando el alma entra en ese estado de recogimiento profundo en que los sentidos se aquietan y el interior se vuelve disponible, hay momentos en que recibe algo que ella describía como un riego. No ella regando su propio jardín interior con el esfuerzo de la meditación activa, sino el jardín siendo regado desde arriba, desde una fuente que ella no controla ni produce, que llega cuando quiere y como quiere, y que en esos momentos deja el suelo del alma más fértil de lo que cualquier esfuerzo propio podría dejarlo. El 25 de marzo, decía Teresa, ese riego llega con una abundancia particular, como si las compuertas del cielo estuvieran ese día un poco más abiertas que en cualquier otro momento del año. Y esto no era para Teresa una consolación espiritual que se recibe y se disfruta pasivamente. Era una oportunidad que el alma que la conoce no puede permitirse ignorar, porque perderse ese riego cuando está disponible es una pérdida que no se recupera fácilmente.
no porque Dios sea avaro en otros momentos, sino porque hay momentos en que la generosidad de Dios toma formas específicas que solo están disponibles en esos momentos, y dejarlos pasar por distracción o por ignorancia es exactamente eso, una pérdida. ¿Y qué hace el alma que quiere recibir ese riego? ¿Qué hace la persona que escucha esto y quiere que el 25 de marzo no sea para ella un día como los demás? ¿Qué le recomendaba Teresa a sus hermanas, a sus directores espirituales, a las almas que llegaban hasta ella buscando orientación para su vida interior? La respuesta estaba en algo que Teresa practicaba desde mucho antes de que pudiera explicarlo con palabras. Algo que tenía un nombre en su vocabulario de oración y que cualquier alma puede aprender si está dispuesta a dejar de hacer por un momento y simplemente a estar. Teresa de Jesús tenía una expresión que usaba con frecuencia cuando hablaba de la oración y que sus contemporáneos tardaron en entender porque sonaba demasiado sencilla para ser verdad. Decía que orar no es pensar mucho, sino amar mucho. Y esta frase, que parece un aforismo piadoso de los que adornan las paredes de las sacristías, era para Teresa una descripción técnica y precisa de lo que ocurre en la oración, cuando el alma comienza a moverse hacia sus profundidades. Pensar mucho en la oración es lo que todos hacemos al principio, es lo que Teresa misma hizo durante años. La mente trabaja, construye imágenes, sigue argumentos, medita sobre pasajes del Evangelio, elabora reflexiones que a veces son hermosas y a veces son distracciones disfrazadas de piedad. No hay nada malo en esto. Es el comienzo necesario, el primer tramo del camino. Pero Teresa descubrió, despacio y a través de muchos fracasos, que había un punto en el camino de la oración donde el pensamiento dejaba de ser el vehículo adecuado y se convertía en un obstáculo. Un punto donde el alma necesitaba soltar el control que la mente ejercía sobre la experiencia interior y entrar en algo más simple, más quieto, más disponible. A eso lo llamaba recogimiento, y el recogimiento era, en su comprensión, la disposición interior fundamental que el alma necesitaba para recibir lo que el 25 de marzo ofrecía con esa generosidad particular que ella había experimentado tantas veces. ¿Qué significa recogerse? En el vocabulario de Teresa no significa encerrarse en sí mismo ni retirarse del mundo con una actitud de fuga. Significa volver al centro. Significa que las potencias del alma, la memoria, el entendimiento y la voluntad, que normalmente están dispersas en 1000 direcciones distintas, ocupadas con 1000 preocupaciones distintas, se orientan hacia un mismo punto. Se recogen, se juntan. Como cuando uno recoge las puntas de una tela que estaba extendida y las reúne en el centro para poder cargarla. El alma recogida no es un alma paralizada ni vacía. Es un alma que ha concentrado su atención y su deseo en la única dirección que importa, y que en esa concentración se vuelve capaz de recibir lo que normalmente se pierde por la dispersión. Teresa enseñaba el recogimiento a sus hermanas con una paciencia que viene de quien sabe que esto no se aprende en un día. Pero había algo que siempre decía cuando explicaba cómo practicarlo. Algo que vale la pena escuchar despacio porque tiene más dentro de lo que parece a primera vista. Decía que el primer movimiento del recogimiento no es un movimiento hacia arriba, sino hacia adentro. Antes de buscar a Dios en el cielo, busca a Dios en ti. Antes de elevar los ojos, baja la mirada hacia ese centro interior donde Él ya está presente, donde Él ya espera, donde Él nunca ha estado ausente, aunque tú llevaras años sin visitarlo. Esto era para Teresa una verdad que la encarnación confirmaba de manera definitiva. Si Dios se hizo hombre, si Dios tomó carne humana y habitó entre nosotros, entonces Dios no es ajeno a lo humano. No está separado de la naturaleza humana por un abismo que el alma tiene que cruzar con un esfuerzo sobrehumano. Está dentro de ella, la ha habitado desde adentro. Y la oración de recogimiento es, en este sentido, una consecuencia directa de la encarnación. Es el alma yendo a buscar a Dios donde la encarnación nos reveló que Dios quiso estar. El 25 de marzo
esta lógica adquiría para Teresa una densidad especial, porque ese día el cielo estaba habitando el misterio de la encarnación con toda su intensidad, y el alma que se recogía en ese mismo misterio, que bajaba hacia ese centro interior donde Dios habita y se quedaba ahí en silencio y en disponibilidad, estaba haciendo algo que Teresa describía como resonar, como una cuerda que vibra cuando otra cuerda afinada en la misma nota vibra cerca de ella. El alma recogida el 25 de marzo vibra en la misma frecuencia que el cielo está habitando en ese momento. Y esa resonancia produce algo en el alma que ningún esfuerzo ascético por sí solo puede producir. Teresa no recomendaba para ese día oraciones largas y complicadas. No recomendaba disciplinas extraordinarias, ni ayunos especiales, ni prácticas que fueran más allá de lo que el alma ordinaria puede sostener. Recomendaba algo mucho más simple y mucho más exigente al mismo tiempo. Recomendaba quietud, recomendaba disponibilidad, recomendaba que el alma llegara a ese día con las manos abiertas, sin agenda, sin lista de peticiones, sin el afán de producir en la oración una experiencia que pudiera catalogarse y evaluarse. Simplemente abierta, simplemente presente, como María en Nazaret cuando el ángel entró por la puerta. Porque el fiat de María no fue el resultado de un largo proceso de deliberación, ni de una lista de condiciones que el ángel tuvo que cumplir antes de recibir el sí. Fue la respuesta natural de un alma que llevaba toda una vida preparándose para ese momento, sin saber exactamente para qué se estaba preparando. Un alma recogida, un alma disponible, un alma que cuando llegó el momento de mayor gracia de toda la historia humana, estaba en condiciones de recibirla porque no estaba ocupada en otra cosa. Teresa quería que sus hermanas fueran así el 25 de marzo. Quería que cualquier alma que supiera lo que ese día significaba en el cielo, llegara a él como María llegó a la Anunciación, sin resistencia, sin miedo, sin la necesidad de controlar lo que iba a recibir. Y lo que esa disponibilidad podía atraer, lo que el alma abierta en ese día podía recibir del riego generoso que el cielo derramaba, era algo que Teresa conocía por experiencia propia y que describía con una palabra que sus hermanas aprendieron a reconocer como señal de que estaba hablando desde el fondo de lo vivido. Esa palabra era transformación. Transformación era una palabra que Teresa usaba con exactitud quirúrgica. No la usaba para describir mejoras graduales en el comportamiento ni progresos en la virtud que se acumulan despacio con el esfuerzo constante. Eso era crecimiento, y el crecimiento también importaba, pero era otra cosa. La transformación que Teresa describía era algo de naturaleza diferente. Era un cambio en lo que el alma es, no solo en lo que el alma hace. Un cambio tan profundo que el alma que lo ha experimentado no puede explicarlo completamente a quien no lo ha vivido. Pero tampoco puede pretender que no ocurrió, porque la diferencia entre antes y después es tan real como la diferencia entre la oscuridad y la luz. Y Teresa decía que el 25 de marzo era una de las fechas del año en que esa transformación podía comenzar, o profundizarse, o dar un salto que en otras circunstancias habría requerido meses o años de trabajo interior sostenido. No porque el alma mereciera más ese día que en cualquier otro, no porque el esfuerzo propio fuera mayor, sino porque la generosidad de Dios tomaba en esa fecha una forma particularmente accesible para las almas que sabían cómo disponerse a recibirla. ¿Cómo se disponía Teresa? Esta pregunta tiene una respuesta concreta, y Teresa la dejó registrada con la misma precisión con que registraba todo lo que consideraba importante para las almas que vendrían después de ella. El primer elemento de esa disposición era el silencio exterior, no el silencio forzado de quien se obliga a callarse mientras la mente sigue hablando a mil voces. El silencio elegido, el que se cultiva con anticipación, el que empieza el día anterior cuando uno comienza a soltar las conversaciones innecesarias, las preocupaciones que pueden esperar,
el ruido que uno alimenta por costumbre más que por necesidad, Teresa recomendaba a sus hermanas que la víspera del 25 de marzo fuera un día de preparación interior, un día de ir soltando poco a poco todo lo que no cabe en el silencio que el día siguiente iba a requerir. El segundo elemento era la disposición de la voluntad. Y esto es más difícil de describir, pero más importante que el silencio exterior, porque puede haber silencio en la habitación y tumulto en el corazón, y en ese caso el silencio no sirve de mucho. La disposición de la voluntad que Teresa pedía era la misma que María tuvo en la Anunciación, una apertura sin condiciones, no una apertura a lo que yo elijo recibir, no una apertura negociada, acepto esto, pero no aquello, estoy disponible para esta gracia, pero no para esa otra que me costaría demasiado. Una apertura como la de un campo antes de la lluvia. El campo no negocia con la lluvia ni le pide que caiga solo en las zonas que él prefiere. Simplemente está abierto y la lluvia hace lo que la lluvia hace. Teresa sabía que esta disposición no es fácil. Sabía que el alma humana tiene miedos que la hacen querer controlar lo que recibe de Dios, porque hay transformaciones que duelen antes de iluminar. Hay gracias que desarman antes de fortalecer. Hay momentos de la acción de Dios en el alma que se parecen más a una pérdida que a una ganancia cuando uno los vive desde adentro sin saber todavía a dónde llevan. Y por eso Teresa no pedía una apertura ciega ni una ingenuidad espiritual que no reconociera la dificultad de lo que estaba pidiendo. Pedía una confianza que no era fe en los propios sentimientos ni en las propias impresiones. Era fe en quien estaba del otro lado de esa apertura. Fe en que Dios, que se había hecho hombre por amor, no iba a usar esa apertura para lastimar al alma, sino para llevarla a donde ella nunca hubiera podido llegar por sus propios medios. El tercer elemento era la oración con la humanidad de Cristo como punto de entrada. Teresa insistía en esto con una firmeza que sus contemporáneos a veces encontraban sorprendente, porque había corrientes espirituales en su época que recomendaban dejar atrás la humanidad de Cristo para subir directamente a la contemplación de la divinidad pura. Teresa se oponía a esto con una claridad que no dejaba lugar a malentendidos. Decía que el alma que abandona la humanidad de Cristo en la oración para buscar la divinidad desnuda se queda flotando en el aire sin asidero, expuesta a engaños que pueden parecer elevación espiritual, pero que en realidad son otra cosa. La humanidad de Cristo era para Teresa el ancla, el camino, la puerta. Y el 25 de marzo, la humanidad de Cristo tenía su origen misterioso. Era el día en que esa humanidad comenzó a existir. El día en que el Verbo Eterno tomó la carne que lo haría capaz de sufrir, de morir y de resucitar por nosotros. Entrar en el misterio del 25 de marzo con la humanidad de Cristo como punto de entrada era, para Teresa, la manera más directa de participar en lo que el cielo estaba haciendo en ese momento. Era seguir el mismo camino que el Verbo había seguido, no un camino que sube hacia la abstracción, sino un camino que baja hacia lo concreto, hacia lo encarnado, hacia lo que se puede tocar y amar con la totalidad de lo que somos, cuerpo y alma juntos. Y cuando el alma hacía esto el 25 de marzo, cuando llegaba a ese día con el silencio preparado, la voluntad abierta y la humanidad de Cristo como puerta de entrada, algo ocurría. Algo que Teresa había experimentado y que sus hermanas habían visto en ella sin entenderlo del todo. Algo que estaba a punto de nombrarse por primera vez con la claridad que la experiencia larga y la oración honesta pueden producir cuando se juntan en la misma voz. Lo que ocurre en el alma que se dispone de esa manera el 25 de marzo, lo que Teresa vio y vivió y finalmente encontró las palabras para decir, no es una experiencia que pueda reducirse a una sensación devota ni a un estado emocional que viene y va según el humor del día. Es algo que Teresa describe en las moradas con una precisión que solo tiene quien habla desde adentro de lo que está nombrando. Y es algo que tiene que ver no solo con lo que el alma recibe en ese momento,
sino con lo que el cielo hace con ella mientras ella permanece abierta y quieta en ese día singular. Teresa lo llama unión, pero no la unión como concepto teológico que se estudia en un libro. La unión como experiencia real, verificable, que deja una huella en el alma que no desaparece cuando termina la oración. Una huella que las hermanas de Teresa podían ver en ella sin que ella dijera nada, porque había algo en su manera de moverse, de mirar, de responder a las pequeñas cosas del día que era diferente después de esas horas largas de silencio en la capilla. Como si hubiera estado en un lugar del que hubiera traído algo, y ese algo permaneciera visible en ella, aunque no pudiera mostrarlo con las manos. ¿Y qué es lo que el cielo hace con el alma en ese momento? ¿Qué ocurre allá arriba mientras el alma permanece aquí abajo en su quietud disponible? Teresa lo describe con una imagen que viene directamente de su experiencia contemplativa, una imagen que aparece en las moradas cuando habla de las moradas más interiores y que sus lectores han encontrado durante siglos más reveladora que muchas explicaciones teológicas más elaboradas. Dice que lo que el cielo hace con el alma que se abre en ese momento es lo mismo que el Padre hace con el Hijo en la eternidad. La mira, la conoce, la llama por su nombre desde adentro, no desde la distancia del juez que evalúa, ni desde la altura del Señor que dispone, desde la cercanía del amor que conoce a quien ama, con la misma intimidad con que se conoce a sí mismo. Y ese ser mirada, ese ser conocida desde adentro por el amor que creó al alma y que no ha dejado de sostenerla ni un solo instante, aunque ella lo ignorara durante años, esa experiencia de ser vista de verdad por Dios, no como concepto sino como realidad que el alma toca en la oración, es lo que Teresa llama la transformación más profunda que puede ocurrirle a un ser humano en esta vida. Porque el alma que ha sido mirada de esa manera ya no puede verse a sí misma como se veía antes. Ya no puede creer lo que el miedo le decía sobre su propio valor, sobre su propia dignidad, sobre la distancia que supuestamente la separaba de Dios. Ha tocado algo que desmiente todo eso desde la raíz. Y el 25 de marzo, decía Teresa, el cielo hace eso con una generosidad que corresponde a la magnitud del misterio que ese día señala. Porque la anunciación no fue solo el momento en que Dios entró en la historia humana. Fue el momento en que Dios afirmó, de la manera más concreta y más costosa posible, lo que el alma humana vale para Él. Fue el momento en que Dios dijo con hechos, con carne tomada, y vida vivida y muerte asumida, que ninguna distancia era demasiado grande para ser cruzada, que ningún alma era demasiado pequeña para merecer ese descenso, que ninguna condición humana era demasiado pobre para ser habitada desde adentro por el amor que hizo todas las cosas. Cuando el alma contempla ese misterio el 25 de marzo, con la disposición que Teresa describe, cuando llega a ese día en silencio y con las manos abiertas y con la humanidad de Cristo como puerta de entrada, lo que recibe no es una información nueva sobre Dios, es una certeza nueva sobre sí misma, la certeza de que es amada, no de manera genérica ni abstracta, de manera personal, directa, irrevocable. La misma certeza que María tuvo cuando el ángel la llamó llena de gracia antes de explicarle nada más. Llena de gracia, no vacía que hay que llenar, no deficiente que hay que corregir, ya llena, ya habitada, ya portadora de algo que el mundo necesita, aunque ella todavía no supiera exactamente cómo. Teresa quería que todas las almas que llegaran al 25 de marzo con disposición real salieran de ese día con esa certeza, no como sentimiento pasajero, sino como verdad anclada en lo más profundo del alma, en ese centro interior donde Dios habita y donde las palabras del miedo no llegan porque la luz es demasiado intensa para que la sombra pueda quedarse. Y hay algo más que Teresa añadía, algo que cerraba toda su comprensión de lo que el cielo hace el 25 de marzo, con una claridad que deja sin argumentos al más escéptico. Decía que el alma que recibe esa certeza, ese día no la recibe solo para sí misma,
La recibe como María recibió al Verbo, para darlo, para llevarlo a donde va, para que su presencia en el mundo sea desde ese momento una forma discreta y cotidiana de continuar lo que la Anunciación comenzó, no con palabras grandiosas ni con misiones extraordinarias, con la misma sencillez con que María vivió los años siguientes después de ese instante en Nazaret, haciendo las cosas ordinarias de la vida ordinaria, pero desde adentro de un misterio que lo transformaba todo. Eso era lo que Teresa vio. Eso era lo que el cielo hace el 25 de marzo con las almas que saben cómo presentarse. Y eso es lo que hoy, después de todo lo que has escuchado, ya sabes tú también. Has llegado hasta aquí. Y eso no es pequeño. No todo el mundo llega hasta el final de un camino como este. Hay personas que empiezan a escuchar y se distraen antes de llegar a lo que importa. Hay personas que se quedan en la superficie, en lo bonito, en lo que suena bien, sin dejarse tocar por lo que está debajo. Tú no hiciste eso, te quedaste. Y lo que recibiste por quedarte no es información sobre Santa Teresa ni datos históricos sobre el 25 de marzo. Es algo más personal que eso. Es la comprensión de que hay un día en el calendario del cielo que lleva tu nombre escrito en él desde antes de que nacieras, y que cada vez que ese día llega, el cielo te ofrece algo que solo puede recibirse en ese momento, de esa manera, con esa disposición que Teresa describió con tanta precisión y tanta ternura. Hoy entendiste por qué Teresa eligió el 25 de marzo para fundar su primer convento. No fue azar. Fue la decisión de una mujer que había aprendido, a través de años de oración silenciosa y de fracasos honestos y de comienzos repetidos, que los momentos en que el cielo se inclina hacia la tierra son momentos que no se desaprovechan, que hay una fecundidad en lo que nace bajo el signo de la Anunciación que no tiene comparación en el resto del año, y que el alma que llega a ese día con las manos abiertas y la voluntad disponible recibe algo que ningún esfuerzo propio podría producir por sí solo. Hoy entendiste también lo que Teresa vio con los ojos del alma en ese misterio que la dejaba sin palabras. Vio que la encarnación no es un evento del pasado guardado en un libro. Es una realidad viva en el eterno presente de Dios, que cada 25 de marzo se derrama hacia la tierra con una generosidad que corresponde a la magnitud de lo que ese instante significa en la historia del amor de Dios por sus criaturas, y que el alma recogida, disponible, quieta, puede entrar en ese derrame y recibir lo que el cielo lleva preparando para ella desde siempre. Y hoy entendiste, quizás lo más importante de todo, lo que el cielo hace con el alma que se presenta así ese día. La mira, la conoce, la llama por su nombre desde adentro con la misma voz con que el Padre llama al Hijo en la eternidad. Y esa mirada, esa certeza de ser vista y amada de manera personal e irrevocable, es la transformación más profunda que puede ocurrirle a un ser humano en esta vida. No porque produzca sensaciones extraordinarias, aunque a veces las produzca, sino porque cambia lo que el alma cree sobre sí misma. Porque desmiente desde la raíz la mentira del miedo que dice que estamos solos, que no somos suficientes, que Dios está lejos y ocupado en cosas más importantes que nuestra vida pequeña y complicada. Teresa sabía que esa mentira es la que más daño hace, y sabía que la única manera de desmentirla de verdad no es con argumentos, sino con experiencia, con el alma que toca, aunque sea por un instante, la certeza de que es amada. Y el 25 de marzo es uno de los días del año en que esa certeza está más al alcance de quien sabe cómo buscarla. Quédate con eso, llévalo contigo, que el 25 de marzo no sea nunca más para ti un día como los demás. Ahora bien, hay algo que Teresa de Jesús entendía sobre el camino espiritual que vale la pena decir aquí, antes de que este encuentro termine. Teresa sabía que ninguna comprensión espiritual, por profunda que sea, permanece viva en el alma si no se alimenta. Que la llama que se enciende en un momento de gracia necesita madera para seguir ardiendo. Que el alma que ha recibido algo verdadero en la oración necesita volver, necesita continuar,
necesita no quedarse sola con lo que recibió, sino seguir caminando hacia adentro de ese misterio que no tiene fondo. Porque los misterios de Dios no se agotan en una sola contemplación. Cada vez que el alma vuelve a ellos con honestidad y con deseo, encuentra algo nuevo. Algo que la primera vez no vio porque todavía no estaba preparada para verlo. Algo que la segunda vez empieza a distinguirse. Algo que la tercera vez se vuelve tan claro que el alma se pregunta cómo no lo había visto desde el principio. Teresa pasó décadas volviendo a los mismos misterios, décadas rezando el mismo rosario, meditando las mismas escenas del Evangelio, regresando una y otra vez al mismo castillo interior que ella misma había cartografiado. Y cada vez encontraba algo más profundo, algo más luminoso, algo más capaz de sostenerse cuando llegaban los momentos de oscuridad que en toda vida espiritual llegan tarde o temprano. Eso es lo que el alma que continúa recibe, y ese continuar no tiene que ser un esfuerzo heroico ni una disciplina que aplasta. Puede ser tan simple como volver mañana, como llegar al día siguiente con la misma disposición con que llegas hoy, como no dejar que lo que recibiste aquí se enfríe por falta de atención. Hay más camino, hay más profundidad, hay más de lo que Teresa vio y vivió y dejó escrito para las almas que vinieran después de ella, para las almas que no pudieron sentarse a su lado en el convento de Ávila, pero que pueden acercarse a su voz a través de lo que ella tuvo la valentía y la obediencia de escribir. Ese camino sigue. Y la próxima vez que te encuentres aquí, habrá algo esperándote que hoy apenas has empezado a vislumbrar. No lo dejes para después. El alma que ha probado la profundidad no se conforma con quedarse en la orilla. Y ahora, antes de despedirnos, déjame decirte algo que Teresa le decía a sus hermanas cuando terminaban las horas largas de oración y volvían al mundo ordinario del convento, a las tareas pequeñas, a las conversaciones cotidianas, a la vida que continúa después de los momentos de gracia. Les decía que no tuvieran miedo de lo que habían recibido, que la gracia no se recibe para guardarse en secreto ni para cargarse como un peso. Se recibe para que el alma la lleve puesta, como se lleva la luz del sol en el rostro después de haber estado mucho tiempo bajo el cielo abierto, sin anunciarlo, sin explicarlo, simplemente siendo lo que el amor ha hecho de nosotros. Que el misterio de la Anunciación te acompañe, que el sí de María te enseñe el tuyo, que este 25 de marzo, cuando llegue, te encuentre con las manos abiertas y el corazón disponible, y que lo que el cielo tiene preparado para ti ese día sea exactamente lo que tu alma lleva tiempo necesitando sin saber todavía cómo pedirlo. Dios te bendiga, la Virgen María te cuide, y Santa Teresa, esa mujer de fuego y de ternura que supo ver lo que el cielo hace cuando la tierra se queda en silencio, te lleve de la mano por los caminos interiores que hoy apenas has comenzado a recorrer.